Eisen Carter tenía 19 años, pero sus ojos cargaban el peso de alguien que había vivido el doble de tiempo. Hijo único de un auxiliar de enfermería y criado en el barrio de West Briar, un rincón olvidado de una ciudad donde las promesas nunca se cumplen, aprendió desde pequeño a no esperar que el mundo sea justo. En la mañana del juicio, llevaba la camisa blanca más limpia que tenía, planchada por su madre a las 5:30 am, con manos que temblaban entre oraciones. Era un viernes nublado, y el frío parecía colarse bajo la puerta del juzgado como un presagio de lo que vendría. Eisen fue acusado de robo de automóvil y de resistirse al arresto. La evidencia, huellas dactilares en el volante y el testimonio de un veterano policía. Para la mayoría de los presentes en aquella sala, el caso ya estaba decidido antes siquiera de empezar. Pero para Eisen, ese día no sería el final. Sería el punto de inflexión. La semana anterior apenas había dormido. No por miedo a la sentencia, sino por la ansiedad de poner en práctica todo lo aprendido en los últimos 3 años. A los 16 años, después de ver a un primo encarcelado injustamente por un delito que no cometió, Eisen se sumergió en los libros de derecho como quien busca oxígeno. Aprendió términos, memorizó leyes, estudió casos, vio cientos de horas de audiencias y debates legales en línea. No había ido a la universidad, pero entendía la jurisprudencia como pocos. Aún así, nadie allí lo sabía. Para el fiscal David Langley, un hombre blanco de 1900, mediana edad con una expresión que era una mezcla de aburrimiento y presunción, Eisen era simplemente otro caso de rutina. Para el juez Leonard Whitmore, un veterano severo con profundas arrugas e impaciencia grabadas en su frente, este juicio fue solo otra línea en la agenda. Ninguno de los dos estaba preparado para lo que sucedería cuando Eisen se levantara y hablara por sí mismo. La sala quedó en absoluto silencio cuando Eisen pidió hablar. Su abogada, una defensora pública joven y sobrecargada de trabajo llamada Denise Moura, intentó hasta el último segundo convencerlo de que no se representara a sí mismo. «No tienes formación», susurró mientras el bolígrafo temblaba entre sus dedos, pero él, con la mirada fija en el juez, dijo con firmeza: «Con el debido respeto, su señoría, me gustaría despedir a mi abogado y representarme a mí mismo». La solicitud fue respondida con un ligero arqueamiento de cejas por parte del juez Whitmore y una mirada sarcástica del fiscal Langley, como si estuviera presenciando un espectáculo trágico anunciado, pero nadie se opuso. El juez, curioso y tal vez un poco aburrido de lo que creía que era otro caso predecible, lo autorizó. Y en ese instante, algo cambió. Eisen recogió los papeles del mostrador, se arregló el cuello de la camisa y caminó tranquilamente hacia el centro de la habitación. No fue arrogancia. Era un tipo de coraje poco común, el que nace de la necesidad. Comenzó haciendo lo que pocos esperaban. Cuestionó la ausencia del principal policía involucrado en el caso, el agente Stanley Royce, quien había firmado la declaración afirmando que había visto a Eisen al volante del auto robado. «¿Por qué no está aquí para responder mis preguntas?», preguntó con voz firme, mirando directamente al juez. Langley intentó intervenir, citando la validez del testimonio grabado, pero Eisen inmediatamente respondió, pidiendo los registros del GPS del coche patrulla del oficial en el momento del presunto crimen. «Si me vio ahí, entonces estaba ahí, y si estaba ahí, el GPS lo confirmará», dijo, sosteniendo el código de procedimiento penal como si fuera un escudo. La sala, anteriormente insensible al tedio de las rutinas legales, despertó. El juez ordenó un descanso. Langley, que había estado hojeando los documentos con desdén, estaba empezando a sudar. Y Denise, ahora sentada en el asiento trasero, observaba en silencio, con la boca abierta, como si presenciara algo imposible. Durante el descanso,
Mientras el juez analizaba la solicitud y el fiscal intentaba disimular su nerviosismo con sorbos de café, Eason permaneció sentado solo, sin mirar a nadie. Su corazón latía rápidamente, pero su mente estaba clara como el día. Recordó las noches en que se quedaba despierto hasta el amanecer, estudiando casos similares, la vez que imprimía 230 páginas de jurisprudencia utilizando la impresora de la biblioteca comunitaria, página por página, porque solo podía utilizar 5 páginas al día. Ese recuerdo le hizo sonreír suavemente. Sabía que tenía razón y, más que eso, sabía que nadie allí estaba acostumbrado a alguien como él. Un joven negro, de habla tranquila y postura firme, desafiando al sistema sin levantar la voz. Era demasiado raro para pasar desapercibido, y eso jugó a su favor. Cuando el juez regresó a la sala y anunció que autorizaría la solicitud de datos GPS, una ola de sorpresa recorrió la sala. Langley intentó protestar, pero lo interrumpieron con un simple denegado. El tono seco de Whitmore ahora atraía un nuevo tipo de atención. Con los datos del GPS en la mano, entregados por un secretario judicial con aspecto avergonzado, Eason pidió presentar la información al tribunal. Eran hojas de cálculo con marcas precisas. El vehículo del oficial Stanley Royce estaba exactamente a 2,8 kilómetros de la escena del robo, en el momento exacto en que supuestamente vio a Eason conduciendo. Eason lo presentó con calma, explicando cada detalle, utilizando el lenguaje técnico correcto, sin afectación. Si la declaración del policía es falsa, entonces la principal prueba en mi contra se desmorona, declaró mirando directamente al jurado, compuesto por 8 mujeres y 4 hombres, la mayoría de mediana edad. Fue la primera vez en todo el juicio que estas personas realmente lo vieron como un ser humano, no como un acusado. Langley, visiblemente desconcertado, pidió tiempo para analizar los datos. El juez Whitmore se limitó a asentir, con el ceño fruncido, como si comenzara a darse cuenta de que tal vez había juzgado el libro por su portada. El fiscal pasó los siguientes minutos hojeando apresuradamente los papeles, buscando desesperadamente una contradicción, un vacío legal, algo que pudiera neutralizar el impacto de las pruebas aportadas por Eason. Pero todo estaba allí, registrado en datos oficiales, sellado y firmado. Cuando se reanudó la audiencia, Langley intentó cambiar el enfoque. Aunque el oficial no estuviera en la escena, todavía tenemos huellas dactilares en el volante. Eason asintió, como si ya hubiera esperado este movimiento. Excelencia, quisiera presentar estudios y precedentes legales sobre el fenómeno conocido como transferencia de huellas latentes, dijo, sacando de su carpeta una serie de documentos impresos, marcados con resaltadores y meticulosas anotaciones manuscritas. Explicó claramente cómo una huella dactilar puede transferirse involuntariamente a un objeto a través del contacto indirecto, algo cada vez más debatido en el ámbito forense, pero que rara vez se tiene en cuenta en juicios rápidos y sesgados. Luego describió el día en que ayudó a un vecino, el señor Dalton, a empujar un automóvil que se había averiado frente a la tienda de comestibles por la calle. Ese era el coche. Ni siquiera sabía que era robado, dijo mirando directamente al juez. También pidió que se citara al vecino como testigo, pero Langley, ya en posición defensiva, alegó que no había tiempo suficiente. Sin embargo, el juez permitió el testimonio. Después de Miss Donison, en todo, Eason se estaba defendiendo y lo mínimo que debería haber hecho el tribunal era escucharlo en su totalidad. El señor Dalton, un hombre de unos 70 años, con un espeso bigote gris y manos endurecidas por el trabajo, entró lentamente en la habitación. Él confirmó todo, que el coche se detuvo, que Eason le ayudó, que él mismo le dio las gracias y que nunca entendió por qué aquello se convirtió en un problema.
Este chico es bueno, siempre lo ha sido, dijo, terminando su declaración con un tono serio, como si implorara justicia sin necesidad de usar esa palabra. Cuando el señor Dalton salió de la habitación, el silencio que permaneció fue casi incómodo. Incluso el juez evitó el contacto visual con Eason. En ese momento, ya no era solo el joven que se defendía a sí mismo. Era el hombre que había desmantelado con lógica y paciencia todo lo que habían asumido sobre él. Langley, ahora visiblemente tenso, pidió un receso para organizar mejor la línea de acusación. La solicitud fue aceptada, pero el impacto emocional de la audiencia ya había cambiado. Eason, solo frente a un sistema entero, había logrado cambiar el rumbo. Al fondo de la sala, su madre lloraba suavemente, con las manos entrelazadas en el regazo, como si estuviera conteniendo la respiración del mundo. A su lado, Denise, la defensora pública, mantenía la mirada fija en el joven que tenía frente a ella, como tratando de comprender en qué momento dejó de verlo como un cliente y empezó a verlo como alguien que podía enseñarle. Al regresar del descanso, Langley intentó mantener la compostura, pero su discurso fue menos firme y sus frases sonaban improvisadas. También intentó apoyar la idea de que Eason, incluso sin ser descubierto en el acto, debería haber sido consciente de que estaba en posesión de propiedad robada. Pero Eason ya estaba listo. Abrió otro documento, una declaración del garaje donde el coche había sido remolcado 3 días antes, confirmando que había sido visto con otro conductor, un hombre blanco llamado Brendan Meyer, cuyo nombre había sido ocultado durante la investigación inicial. No estoy aquí para acusar a nadie, solo para demostrar que el sistema no quiso mirar más allá de la primera impresión, dijo, sin cambiar el tono de voz. El juez, esta vez, no ocultó su sorpresa, hojeó los periódicos, leyó, releyó y finalmente dejó caer sus gafas sobre el mostrador con un suspiro audible. Ya no se trataba de un juicio común, era la vergüenza pública de un sistema que había intentado funcionar en piloto automático. El estado de ánimo dentro de la sala del tribunal se hizo cada vez más difícil de ignorar. El jurado intercambió miradas discretas, como si intentara recalcular sus propias convicciones. El juez Whitmore, que al principio apenas había ocultado su desdén, ahora escuchaba atentamente cada argumento, inclinando ligeramente la cabeza ante cada pieza de evidencia presentada. Por primera vez en años, me enfrenté a un acusado que no pedía clemencia, sino que exigía coherencia, y lo hizo con dignidad. Cuando Eason concluyó su presentación, la sala ya no lo vio como el joven acusado habitual, sino como alguien más preparado que muchos profesionales que habían pasado por allí antes. En silencio, regresó a su lugar, sentándose con la misma serenidad con que se había levantado. Por otro lado, Langley hojeó las páginas restantes del escrito de acusación como si buscara algo que sabía que ya no estaba allí. El juez pidió 5 minutos para reflexionar antes de emitir una opinión. Fue inusual, pero nadie lo cuestionó. Mientras tanto, Eason miraba fijamente el alto techo de la sala del tribunal, pensando en todas las veces que le habían dicho que estaba hablando demasiado, tratando de ser algo que no era, o perdiendo su tiempo con esas ideas de abogado. Esa fue su respuesta, ni con gritos ni con rebeldía, pero con argumentos y presencia. A su lado, la silla de la defensa permaneció vacía, un detalle simbólico, pero que decía mucho. Cuando el juez regresó, se aclaró la garganta antes de hablar. La tensión era espesa. En tono contenido pero firme declaró: dada la totalidad de la evidencia y considerando la debilidad de los argumentos de la Fiscalía, este tribunal decide desestimar el caso y declara a Eason Carter inocente de todos los cargos. Por un segundo, nadie reaccionó. Y entonces, al fondo de la sala, la madre de Eason se tapó la boca con la mano, incapaz de contener las lágrimas.
Isen cerró los ojos por un breve momento, no de alivio, sino como si necesitara reconectarse con el suelo. No sonrió, no celebró. Simplemente tomé una respiración profunda. Se puso de pie, agradeció al juez con un respetuoso gesto y caminó tranquilamente hacia el fondo de la sala. Al pasar junto al fiscal Langley, miró hacia otro lado. No había nada más que decir. Denise, la defensora pública que lo había tratado con recelo hasta ese día, se acercó a él y le dijo: «Fue una de las cosas más impresionantes que he visto en un tribunal». Él simplemente respondió: «Esto no debería sorprendernos, debería ser normal». Afuera lo esperaba su madre, con los ojos rojos y todo el cuerpo temblando. Ella lo abrazó tan fuerte que casi perdió el aliento. No dijeron nada. Ese abrazo fue todo lo que necesitaba decirse. Fuera del edificio del tribunal, el cielo nublado parecía finalmente dar paso a algunos rayos de sol. Isen miró a su alrededor, como si viera el mundo por primera vez en mucho tiempo. No había periodistas, ni público, ni titulares. Nadie haría de ese momento un símbolo, pero él sabía lo que había hecho. Sabía que me había topado con un sistema que no esperaba ser desafiado, que había ganado no solo con pruebas, sino con inteligencia, disciplina y resistencia. Mientras caminaba con su madre hacia el metro, recibió miradas de desconocidos que habían estado entre el público y ahora lo reconocieron con silencioso respeto. Un caballero se acercó y le dijo: «Tienes un don, no pares». Isen le agradeció con una sonrisa discreta, porque en el fondo él ya lo sabía. Su lucha no había terminado en esa sala del tribunal, solo había cambiado de ubicación. De camino a casa, Isen no dijo mucho. Se sentó junto a su madre en el metro, con las manos apoyadas en las rodillas y la mirada fija en el movimiento de la ciudad a través de las ventanas. Pensó en todo lo que podría haber salido mal y en cómo eso solo había sido posible porque se negó a aceptar lo que el mundo esperaba de él. Recordó las veces que estudiaba con su viejo celular apoyado sobre cajas de zapatos, mirando videos de leyes con la pantalla rota y el audio crepitante. Las veces que se hizo el dormido para no discutir con los vecinos que decían que se engañaba a sí mismo, pensando que podía cambiar algo. Nada de eso fue en vano. Su madre, a su lado, simplemente le tomó la mano, sin habla. Ella sabía que ese momento no se trataba solo de su inocencia, se trataba de la dignidad restaurada de todos los que habían sido silenciados antes. Cuando llegó a casa, la puerta crujió como de costumbre y la tenue luz del porche iluminó los mismos viejos ladrillos descascarados. Pero todo parecía diferente. El sofá, el olor del arroz que su madre había dejado preparado antes de irse, la mesa torcida de la cocina. Todo parecía más sólido. Isen dejó caer su mochila al suelo y se dirigió directamente a su habitación. Sacó un viejo cuaderno donde anotó ideas de argumentos y frases que le gustaría utilizar algún día en el tribunal. Se sentó a la mesa y escribió solo una línea: «Hoy fue solo el comienzo». Junto al cuaderno, cuidadosamente apilados, estaban los libros prestados de la biblioteca comunitaria, manuales de derecho penal, colecciones de decisiones judiciales y una antigua edición del Código Civil. Ninguno de ellos tenía tapas nuevas ni páginas limpias, pero estaban llenos de notas, subrayados y pequeños recortes pegados con cinta adhesiva. Esa era su universidad, y él la había honrado con la excelencia. Más tarde esa noche, Isen recibió un mensaje de Denise, la defensora pública. «Si alguna vez quieres hablar sobre seguir una carrera en derecho, puedo presentarte a alguien de la universidad donde estudié». Leyó el mensaje más de una vez, pensativamente. No respondió de inmediato. Cerró su teléfono y miró hacia el techo de su habitación, recordando la sala del tribunal, la postura del juez,
las fallas en el proceso, la evidencia ignorada hasta que la forzó a salir a la luz. Todo esto lo conmovió, pero no por vanidad. Lo que lo movió fue la indignación, la sensación de que todo podría haber terminado diferente si hubiera confiado en que alguien lo defendería como él se defendió. Esa falla estructural del sistema, que trataba a los jóvenes negros como culpables incluso antes de que abrieran la boca, era una herida que ya no quería simplemente sobrevivir. Quería luchar para sanar. En la cocina, su madre preparaba té, como hacía en los días difíciles, pero esta vez había algo diferente en la forma en que removía la cuchara en la taza, un alivio silencioso. Se sentaron juntos en silencio, bebiendo té. Ella fue la primera en hablar. Hoy cambiaste, y no fue solo tu vida. Isen no respondió de inmediato. Sabía que, en cierto modo, ella tenía razón. Ya no se trataba de él, se trataba de cuántos otros chicos estaban en esa misma situación, pero sin voz, sin educación, sin oportunidad de demostrar que no eran lo que decían los números. Y se trataba también de demostrar que la inteligencia, el coraje y la preparación no tienen color ni dirección. Ellos tienen una opción, y él había elegido no inclinar la cabeza. Cuando terminó su té, se levantó, cogió uno de los libros del estante y regresó a su habitación. Todavía había mucho que aprender, y ahora sabía exactamente a dónde quería ir. El celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje nuevo, esta vez de un número desconocido. Me llamo Claudia y soy profesora de Derecho en la Universidad Estatal. Acabo de ver el video de su juicio. Si le interesa, ofrecemos una beca para el curso nocturno. Llámeme cuando quiera hablar. Isen se quedó allí, mirando la pantalla por un rato. El juicio fue grabado por un pasante del tribunal, quien lo publicó discretamente en las redes sociales. No tenía idea de que alguien lo estaba mirando, y mucho menos de que esa audiencia cambiaría algo más que su propio destino. Él sonrió con incredulidad. La vida nunca había sido fácil para él, pero ahora era diferente. Eso no fue un regalo. Fue una puerta abierta por la fuerza de su propio esfuerzo. Tomó su celular, respiró hondo y escribió: «Sí, quiero hablar. Muchas gracias por la oportunidad». Más tarde, antes de dormir, volvió a abrir el cuaderno donde había escrito que hoy fue solo el comienzo. Añadió otra frase justo debajo: «La próxima vez que entre en un tribunal será como abogado». Y mientras escribía, sentía una certeza que no provenía de sueños ni de promesas vacías, sino de la experiencia real de haber enfrentado la injusticia y haberla superado con inteligencia, paciencia y verdad. No había glamour en ese camino. Sabía que todavía se enfrentaría a puertas cerradas, miradas sospechosas y obstáculos que la mayoría nunca vería. Pero ahora tenía un propósito. Y el propósito, había aprendido, es lo que ayuda a alguien a superar lo imposible. Apagó la luz, se acostó con la cabeza ocupada y el corazón ligero. Por primera vez en mucho tiempo durmió tranquilamente. No porque el mundo fuera justo, pero porque había descubierto que podía afrontarlo y cambiar el curso de las cosas, una audiencia a la vez. A la mañana siguiente, Isen se despertó temprano. El sol brillaba a través de los huecos de las cortinas y el ruido de los vecinos ya llenaba el silencio de la casa. Pero aquel no era un día cualquiera. Se puso la misma camisa blanca del juicio, todavía doblada sobre la silla, y salió a caminar por las calles del barrio. Cada rincón tenía un recuerdo. El puesto donde compraba libros usados por monedas, la plaza donde leía a las escondidas para no ser objeto de burlas de sus compañeros, el muro de la escuela donde una vez escuchó a un profesor decir que tenía potencial, pero era demasiado terco. Ahora lo entendía. No era terquedad, era resistencia. Al pasar frente a la biblioteca comunitaria, se detuvo. Se quedó allí unos minutos, mirando la entrada.
los carteles descoloridos, el silencio habitual. Luego entró, saludó a la señora de recepción y devolvió los libros. «Gracias por todo», dijo, mientras ella lo miraba con lágrimas en los ojos, sin saber por qué. Afuera, el día continuó normalmente para todos, pero dentro de él, algo había cambiado para siempre. Sabía que muchos todavía no creerían su historia, dirían que fue suerte, que fue un caso aislado, pero a él no le importó, porque quien vive una verdad como la que él vivió no necesita convencer a nadie, solo necesita seguirla, y él le seguiría, con los libros bajo el brazo, la frente en alto y la certeza de que no era la excepción, era la prueba de que, con oportunidad y valentía, todo podía ser diferente. Mientras caminaba de regreso a casa, pensé en las palabras adecuadas para el correo electrónico que le escribiría a la profesora Claudia. Sabía que esa respuesta cambiaría su destino una vez más. Pero no había prisa, ya había ganado la primera batalla, y ahora, con el mundo ante él, sabía exactamente a dónde quería ir. Ya terminé.